Hola, ¿qué tal? Ya estamos por aquí. Si me lo permites, ahora encendí un incienso previamente y en una pequeña señal o ritual donde me entrego a la divinidad y recibo de lo más alto la conciencia, la claridad del Espíritu Divino, que aquí y ahora mis labios pronuncien tan solo lo que sea voluntad de Dios, creador de todo lo que es y existe. Efata, efata, efata. Y de la misma forma, cubrimos de esta energía esta luz que quiero encender como símbolo de la sabiduría que recibimos todos los días, tú, yo y todos en esta vida. Todo ser vivo, toda esencia de esta tierra, abundante de sabiduría y precisión para ser y estar aquí y ahora, en este tiempo, en este espacio. Tiempo divino, espacio divino. Listo. Bueno, gracias si llegaste hasta aquí. Vamos a empezar con el hashtag del día de hoy. El día de hoy se llama hashtag Vivo en el Paraíso. Ok. Y bueno, antes que nada, quiero invitarte a que vayas directo a tu diccionario mientras que hago el resumen de los videos anteriores. O a tu IA, ¿verdad? Hoy día ya no es diccionario, no hay enciclopedias, hoy día solamente es IA. GPT y ya estamos ahí solo tecleando qué es, qué significa el paraíso o simplemente ponte en modo reflexión qué suena para ti y qué significa en todo caso para ti el paraíso, ¿vale? Para que no nos haga mucho ruido este título de este último video ya, de los 6 videos que subí, que grabé en este tiempo cuaresmal. En cada uno te recuerdo que he venido compartiendo experiencias concretamente en el tema de la religión, de mi religión. Y bueno, pues lo comparto porque, o lo he querido hacer así, porque fueron de las primeras experiencias que yo tuve que pues ir dilucidando, ponerlas en relieve para saber qué desechar, qué depurar, qué limpiar y con qué continuar. ¿Vale? Muy bien. Pues te invito al primer video de ellos, se tituló hashtag Bajé de la Cruz. Y bueno, pues ahí en esa experiencia te comparto cómo me hice consciente del dolor que realmente estaba lastimando mi alma y alteraba mis emociones y era de alguna forma lo que no me permitía vivir en paz conmigo misma. El segundo video lo titulé hashtag Subí al altar. Y en este video, después de haberme hecho consciente de este dolor que yacía dentro de mí, pues lo que hice fue concentrarme en mí, ponerme bajo el reflector y comenzar a trabajar en cada aspecto de mi personalidad, de la persona que soy, que poseo, que ves. Y en ese sentido, bueno, empezar a hacer los cambios requeridos para poder ir cada día tener mayor encaje en mi vida diaria. El tercero de ellos se llamó hashtag Abandoné mi fe y confié. Encontré que la fe es un concepto que nos hace mucho ruido. De pronto la queremos entender como sencillamente un acto que está a cargo de alguien más, ¿verdad? Y que ese alguien, a mí solamente me basta tener fe y alguien más tiene la responsabilidad de atraer y de allegar lo bueno para mí.
Entonces, cuando me doy cuenta de este concepto, así era como yo lo entendía, lo desecho porque entiendo que yo soy responsable de mi propia persona y por lo tanto no puedo esperar que los demás me hagan feliz, sino que hice los cambios yo y comencé a confiar que esa felicidad la voy encontrando yo con cada cambio, con cada atención que ponga en mi propia persona, en mis propias acciones, en mis palabras, etcétera. El cuarto de ellos se tituló hashtag La oscuridad se ilumina y bueno, aquí también estuvo interesante eso que comparto porque pese que ya tenía preparado algo para compartirte, en esa semana me había transcurrido una historia que estaba muy ad hoc para este tema. Y es que me hice, dentro de todas las cosas que fui dilucidando en mí, me hice consciente de que no solamente soy luz, no solamente soy este bomboncito, cosa bonita, apapachadora, linda, fraterna, como siempre les digo en estos videos, ¿verdad? No siempre soy cordial, no, también me enfadaba, claro que sí, también hablaba palabrotas y las sigo hablando, por supuesto que sí, también tenía esa otra parte. Entonces, haber reconocido ambas energías en mi persona, sin discriminar una y otra, sin hacerle el fuchi al angelito, ni tampoco al diablo, sin apapachar solo a mi diablo y desinteresarme por el angelito, etcétera. Encontré que estas dos energías yacen en mí y por lo tanto soy ambas cosas, soy ambas personas, soy ambas personalidades. Y bueno, pues el integrarlas me permitió encontrar un equilibrio en mí. Pero primero que nada ser cordial, fraterna, condescendiente conmigo misma. Y el quinto video lo titulé hashtag sepulté a Cristo, bendigo el hombre que fue Yeshua. Ok. En esta experiencia que te comparto, eh, puse en relieve, ¿no? Como cada cultura tiene sus propias, está engendrada, está basada, tiene sus raíces en una historia muy específica de cada cultura, ¿vale? Entonces, querer generalizar esa cultura para que nos quede a todos, es un poco como querer tener el control bajo un mismo concepto del todo. Y Dios no, Dios para empezar no es una persona, es una esencia que está en ti, que está en mí y no tiene límites. Entonces, cuando yo dilucidé y entendí, discerní que Cristo es un concepto de una cultura a la que yo no pertenezco, simplemente respeto, bendigo todo lo que es, todo lo que existe y en ese respeto y en esa bendición estoy estoy integrando el todo en mí y yo me estoy bendiciendo en parte del todo. Cuando digo bendigo el hombre que fue Jesús, lo reconozco como un ser con carne y huesos como yo, que, eh, que es digno de reconocer toda la fuerza y toda la esencia de luz que dejó en sus saberes, que compartió a cada uno de los que en ese momento le escuchaban y que esta conciencia ha prevalecido a lo largo de los años, que no la hemos sabido discernir, que no la hemos sabido por lo tanto vivir, pero que es una esencia, una sabiduría que nos ha nutrido por muchos años, por muchísimos años, ¿vale? Entonces bendigo el hombre que fue Yeshua, pero he sepultado todo lo que son raíces y conceptos meramente terrenales, meramente políticos, meramente religiosos, y entonces vivo con ese otro de los mensajes muy sabios que Jesús nos dijo, ¿no? La verdad os hará libres y en esa libertad es entonces que vivo y en esa libertad es en la que he creado mi paraíso, el paraíso. Ok, pues como te dije, ¿qué entiendes tú por esta palabra? Yo comprendía en ese entonces, ¿verdad?
Antes de que esta luz y esta sabiduría llegara a mí, yo comprendía que el paraíso realmente era un lugar en el cielo, un lugar en las alturas, allá en ese cosmos, al que yo iba a llegar un día si me portaba siempre bien, siempre recta. ¿Y qué era para mí portarme siempre bien? Obedecer a mamá, ¿verdad? Nuestra Iglesia Católica se funda en las tablas que le fueron entregadas a Moisés, así narra la historia, pero más o menos esto significa que Moisés en toda su creatividad, al haber sacado a un pueblo de, del, ay, se me fue la palabra, al haber sacado a un pueblo que estaba, no es la palabra, pero bueno, que estaba secuestrado, dominado por los egipcios, ¿verdad? Y lo libera, y bueno, ¿por qué lo liberó? También esto es importante saber de esta historia. ¿Por qué Moisés libera al pueblo judío? Porque él en su historia de vida encuentra que él pertenecía a los judíos, él en realidad era un judío, pero en esa necesidad en que se manda matar a muchos niños porque se andaba buscando, ¿verdad? A los niños recién nacidos, había sido una orden, algo así, políticamente, era una política pues que se traía por ahí. Y se había mandado a matar a muchos niños, que fue algo similar de lo que nos narra la iglesia con la vida de Jesús en la infancia, cuando nació. Bueno, esto ya venía, tenía inicios esta historia desde entonces, ¿no? Entonces, en esa madre judía, en esa necesidad de defender a su hijo, lo echa en su canastito, lo que conocemos hoy como un Moisés, lo echa en el canastito y lo echa al río. Y obviamente ella pues en su creencia y en su confianza, fe, en su confianza de que estaba haciendo algo bueno por ese hijo, y lo deja ir en el río. Y entonces canastito, este Moisés llega con ese bebé, pues resulta que llega a ojos, al poder, a las manos de una mujer egipcia, del reino como tal, ¿no? De los egipcios. Entonces lo adopta. Esta mujer, no te doy nombres porque no los tengo precisos, pero esta mujer lo adopta como un hijo, no podía tener hijos, narra la historia, y entonces lo adopta como un hijo. Bueno, cuento largo, cuento en el que puedo yo errar, primero porque no me lo entiendo muy bien y segundo porque vuelvo a repetirte, abandono todas estas raíces porque sé primero que nada que forman parte de un pasado que fue, que agradezco, que bendigo, pero que hoy el presente me exige acoplarme, hacerme, integrarme, más que acoplarme y que hacerme es integrarme a una nueva realidad en esta nueva era, ¿ok? Entonces, por eso es que no me amplío mucho en ello, también, insisto. Ok, y así es como sabemos de Moisés. Moisés cuando crece, ¿verdad? De hecho era el capataz, el que andaba chicoteando por ahí a los judíos para que trabajaran, que no perdieran el tiempo, cargar piedras, crear esta otra pirámide, etcétera, ¿no? Trabajen, trabajen. Entonces en esa experiencia de vida, la historia nos deja ver cómo este hombre se llena de luz, comienza a comprender y a entender que no eran las formas de tratar a los seres humanos y se termina de invitar a salvarlos, a ser el salvador de ellos cuando descubre que era uno de ellos. Entonces, en toda esa travesía, en todo ese ejercicio, desde que los saca, los libera del poder de los egipcios, desde ese instante él pues comienza su travesía en la iluminación, y en esa travesía, bueno, pues él en toda su creatividad ya iluminada por la conciencia divina, crea, crea 10 mandamientos, crea 10 reglas por las cuales él consideraba que de llevarlas a cabo cabalmente podía formar un pueblo más consciente. Y bueno, eso nos ha llevado a que funcionó en su momento, quizá sí, quizá no, tardó, se llevó mucho tiempo para que eso pudiera generar verdades, realidades más benéficas para todos nosotros como pueblo, como humanidad.
Y a la fecha nos hemos encontrado con que aún seguimos debatiéndonos en toda esta realidad en la que de pronto no nos entendemos, no nos gustamos como somos y arremetemos unos contra otros y el conflicto nunca acaba y no acabará y no acabará. Entonces, ¿de qué paraíso hablo? Hablo precisamente de ese estado. Cuando yo digo hashtag vivo en el paraíso o vivo en mi paraíso, me estoy refiriendo a que cuando tú llevas este trabajo arduo de empezar a estudiarte, analizarte, hacer introspección, a poder depurar lo que no sirve, lo que no es funcional, a hacer ese trabajo día a día, a estar presente en tu presente, a estar consciente de ti mismo, antes que del vecino, antes que del hermano, antes que del papá, antes que del amigo, antes que ser un bendito hombre o mujer de la caridad, queriéndole hacer el bien a todo el mundo, primero hazte el bien a ti mismo. Primero ocupas saber si tú eres feliz contigo mismo, si te gusta como eres, si estás pleno, si te sientes satisfecho en cómo estás tú, ¿vale? Entonces, este es el primer trabajo que tenemos que hacer. Y te hablaba yo en aquel video, esta nueva era se trata precisamente de hacerte esta parte indivisa, de valorarte desde lo individual, de trabajar la autoestima, la autovaloración, porque lo que tengas dentro es lo que puedes dar fuera. Jesús se los decía en una parábola, nos deja ver cómo Jesús se lo hizo saber así a las personas que le reclamaban que por qué permitía que sus discípulos comieran con las manos sucias. Y Jesús les dijo, no te hace daño lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca habla de lo que hay en tu corazón. Entonces, esto es lo mismo. Hoy estamos en el momento idóneo. Dios Padre en toda esa esencia divina, esa unidad divina, a través de todo lo que existe, esto es desde lo que hay arriba hasta lo que hay en lo más profundo de esta tierra y de cada uno de los planetas, todo se ha generado, ha tenido sus movimientos, ha creado los aspectos importantes y necesarios para que hoy tú hagas conciencia que como es adentro es afuera. Y que si afuera tienes conflictos, discusiones, amargura, llanto, no puedes encontrar la felicidad, es porque no es nada de eso dentro de ti. Porque tú eres el primero que no está contigo mismo contento, que no estás enamorado de ti mismo, y no significa de enamorado, es más bien aceptar quién eres, ¿no? Cómo eres. Esto es, no tomes las palabras así tan superficiales, porque a final de cuentas esto es solamente una forma de expresión mía, pero tú ocupas concientizar, profundizar más que nada esto que estás escuchando. Entonces, se trata de eso, se trata de hacer ese estudio interno, se trata de hacer esa autovaloración, ese verme a mí mismo para poder poner en relieve cuáles son esos aspectos de mi psique que afectan mis emociones y que me hacen despotricar lo que al final no solo daña al que las está escuchando, sino me dañan a mí mismo. Porque todo lo que sale, todo lo que va, regresa. Esta es una ley como tal de la naturaleza cósmica. Todo lo que va, viene de vuelta, como la ley del boomerang, ¿vale? Lanzas y regresa a ti con el mismo impacto. También por ahí tenemos en la historia estas parábolas tan bellas, tan bonitas, ¿no? Estas experiencias que se recogen en parábolas, que así se llaman, pero finalmente son experiencias de vida escritas, que dice así, ¿no? Yo me acuerdo que esta la escuchaba mucho en el abuelito de mi esposo. Él, siempre que lo íbamos a visitar, le preguntábamos cómo está y él contestaba eso muy bien.
Dice por ahí, y siempre decía así, ¿no? Dijo Jesús, con la vara que midas serás medido y otro tanto más. Entonces, bueno, se me quedaban mucho esas palabras y es así. Con la vara que medimos somos medidos, pero no somos medidos por alguien más, sino por nosotros mismos. Esto significa con lo que tú hablas, que esa es otra forma de poder poner en relieve qué hay dentro de ti, qué hay en tu psique, qué hay en tus emociones, ¿no? Porque cuando tú te encuentres que estás hablando, juzgando, criticando a alguien afuera, escúchate, deja que tu boca hable todo lo que tenga que hablar, pero escúchate, porque todo lo que tú hablas de alguien más lo estás refiriendo de ti mismo. Eres capaz, tienes la inteligencia y la sabiduría para poder hablar de otra persona porque eso es lo que tú eres, por lo tanto, eso es lo que tú tienes que atender, ¿vale? Ok, pues entonces, hashtag vivo en mi paraíso, se trató de ello, se trató de que hoy día, cada instante, cada minuto, cada segundo, en cada convivencia que tengo con vecinos, con amigos, con familiares, con mis hijos, con mi mascota, con las plantas, etcétera. Cada momento, cada instante en que me estoy relacionando con el mundo de afuera, estoy pendiente siempre de mí, en el sentido de poder seguir haciendo ese trabajo de autovaloración para continuar, ¿no? En esa tarea ardua de poder estar limpiando, quitando, poniendo, sumando, ¿vale? Y entonces, qué hermosas risas. Me encantan las risas de los niños. De esa magnitud. Son risas que llenan el alma, son risas que se expresan y que, no sé tú, pero a mí me hacen vibrar. Mucha emoción. Está pequeña. No sé si las escuchas, pero están ahí, no sé, se escucha jugueteando unos niños, pero una de ellas, una niñita, se escucha con una risa intensa. Bueno, ok. Entonces, estoy en esta tarea y esta tarea al final no me pesa. No me pesa porque cada vez voy descubriendo cosas más maravillosas que tengo el poder de crear desde mi interior para hacerlas una verdad y una realidad, ¿no? El hecho de que esté yo aquí en estos videos precisamente es parte de todo ese trabajo que desde el año 2012 yo así, en una sinapsis, en una conexión de mis neuronas, me imagino esta sinapsis como cuando enciendes una serie y ¡fum! Todos los foquitos se van encendiendo. No es de que prende uno, luego el otro, luego... No, enciendes la serie y todos los foquitos, como su nombre lo dice, en serie ¡fum! Se iluminan, ¿no? Así es la sinapsis aquí en nuestro cerebro. Es como que cuando te abres a la conciencia, cuando te abres al entendimiento y a la comprensión del todo, en automático tu cerebro se ilumina, se llena de luz, se llena de sabiduría y ni siquiera tienes que escuchar estos videos porque eh, ese conocimiento, esa dilucidez de saber hacia dónde dar el siguiente paso está puesto ahí, ¿vale? Pero es hacer esa tarea, es implorarlos, porque a ver, mucho ojo, cuando yo hablo de mis experiencias religiosas, lo dije también en uno de los videos, no necesité cambiarme de religión, ni tampoco necesité señalar a mi religión y decir, es que mi religión es esto, esto y esto más. No necesité hacer nada de eso porque entendí que no era mi religión. Entendí que no eran esas creencias, sino que era yo, cómo las estaba conceptualizando, cómo estaba tomando esto. Entonces, dicho esto, quiero decirte que si tú no te sientes bien, yo porque hablo de religión, ¿verdad? Pero si tú no te sientes bien en tu religión, profesando la fe que estás profesando, antes de que emitas juicio alguno respecto de ese grupo, respecto de esas personas, respecto de los que dirigen esos grupos o esas religiones, primero analízate tú. Eres tú el que no está contento ahí y por lo tanto tienes que trabajar en ti. Cuando trabajamos en nosotros, entonces el grupo en el que nos estamos desempeñando, en el que estamos profesando una fe,
encajas en él, pues tú encajas en él y permites que todo eso encaje en ti y ahí es donde se hace la maravilla de los milagros, ¿vale? ¿Por qué? Porque te sumas, te integras de manera perfecta con tus emociones, con tus capacidades, con la conceptualización del todo. Yo siempre lo manifiesto así, ¿no? Integras el todo en ti y tú te ves como parte de ese todo, ¿no? Entonces, así lo entiendo yo. Quizá tú lo vayas a empezar a comprender de diferente forma, pero te puedo apostar que cuando tú estés ya en ese grado de conciencia, cuando tú hayas integrado estos niveles divinos en tu conciencia, le podrás dar razón a lo que estás escuchando aquí. Razón, más no estoy diciendo que podrás estar de acuerdo. No, estoy diciendo que a lo que escuchas de estos labios le podrás dar razón. Mientras tú no estés integrado, tú simplemente te vas a llevar por exponer tus diferencias. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Leticia, porque y expones tus diferencias, ¿no? Que no está mal. Yo les dije desde un principio, cuando los invitaba a escucharme, a verme en estos videos, les decía, comenten, porque son parte de las metas, ¿no? De las métricas que mide esta plataforma, porque a partir de los comentarios, de los likes, de las suscripciones, las métricas van reflejándole a esta plataforma, a esta red social que está gustando, que está siendo aceptado y bueno, pues obviamente este canal puede ir creciendo. Este canal, como todos, crecen a partir de esas métricas. Entonces, insisto, ¿no? Yo invité desde un principio a darle like, a suscribirse, a escucharme en estos videos, pues para eso, para que este canal pueda ir creciendo, porque estoy convencida que lo que aquí hablo, lo que aquí digo, puede suponer un rayito de luz, ¿no? Para muchos en este mundo. Pero no porque yo te invite a que le des me gusta porque sí te gusta, di que sí te gusta. No, nada de eso. Ok, creo que me fui en esa parte, pero retomando, ¿no? Retomando. Entonces, comentarte, ya, yo creo que esto viene muy bien porque estos videos, como te lo comenté también, están realizados con este motivo cuaresmal que en la religión católica se celebra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, y ahí voy yo con una réplica, ahora lo que estaba yo diciendo, ahora lo voy a decir, yo no estuve más de acuerdo en participar en los Via Crucis que conocemos, en tener en la cabecera de mi cama, ¿no? A un Cristo crucificado, no estuve de acuerdo con ello porque cuando yo integro el todo en mí y yo me veo como parte del todo, no se me hizo para nada necesario tener que continuar, ¿no? En una veneración hacia, ay, pues el dolor, yo lo veo así, ¿no? Hacia el dolor que sufrió ese ser humano que fue Yeshua, ¿no? Sí, ya de por sí, de pronto no es agradable para mí recordar todo el tiempo a mi madre que falleció, ¿no? Y a pesar de que tuvo un final muy bonito, muy pacífico, muy tranquilo, pues no me es muy agradable como fueron sus últimos años, muy solita en casa, sin tener nadie con quien hablar ya, con esta depresión que poco a poco fue entrando, ¿no? Por esa soledad. Entonces, si eso no me hace feliz, mucho menos me hace feliz en este hombre que honro yo infinitamente, que es Yeshua, yo así lo llamo Yeshua, y honro su existencia, bendigo el hombre y el nombre, porque para mí fue toda esa energía, toda esa sabiduría, fue mi maestro, fue no solo mi rayito de luz, sino mi bombillota, mi fuego, que me hizo considerarme y saber dignificarme, mejor dicho, en la unidad divina. Entonces ya no se me hizo a mí grato, yo ya no me sentía cómoda con seguir eso, recordando cómo fue que murió, recordando que fue lastimado, que fue vejado, que fue lacerado, que fue ensangrentado vilmente,
que fue crucificado. Tampoco me hacía bien que su madre, el saber del dolor que posiblemente pasó su madre, y yo me pongo en los zapatos de una madre porque soy una madre, y no considero que esté muy grato, no considero que sea grato, ¿no? Todo el tiempo estar replicando esas historias. Entonces no me hacían bien. Era parte de lo que me tenía a mí presa de una emoción de dolor, de una emoción de frustración también, ¿por qué no decirlo? Me sentía frustrada por la falta de conciencia, sí, por eso, por la falta de conciencia en ese entonces de esa parte de la humanidad, ¿no? Que llevó precisamente a este hombre a darle muerte de manera tan vil. Entonces, no, ya no me servía eso, ya no me funcionaba. Hashtag bajé de la cruz significó también para mí eso, ¿no? Abandonar todas esas creencias que solamente me tenían presa de un dolor del que yo no podía salir y que me estaba afectando. Entonces, todos estos hashtags que te he venido compartiendo fue precisamente renunciar a todas esas creencias y a todas esas prácticas que me limitaban en la posibilidad de gozar de un paraíso, de gozar de ese reino de Dios, de gozar de esa verdad que me llevó hacia la libertad. Entonces, mi paraíso hoy se crea y se recrea en una constante. No es algo a lo que yo llegué en un estado en el que ya estoy y de aquí soy. No, no, no. Es un estado que constantemente estoy creando y recreando, insisto, desde el análisis que hago de mi propia persona. Esta es la nueva era, lo vuelvo a repetir por segunda ocasión, por tercera ya, porque en este video es la segunda ocasión, pero ya lo había repetido en otro video. Esta es la era en la que desde la parte individual hemos de generar el bienestar que tanto hemos buscado como sociedad. Hashtag vivo en el paraíso es vivir en este compromiso de que todo está en mí y de que si yo deseo que mis familiares, concretamente mis hijos, que son los primeros que están aquí en mi corazón, que si yo deseo que mis hijos y a través de ellos mis nietos tengan realmente un mundo bello, un mundo limpio, un mundo puro y sano donde puedan vivir. Bueno, pues no está en el gobierno, no está en la persona que va a jugar algún cargo político y en el que yo me tengo que fijar a ver quién da más, quién es más inteligente, voy a los debates, escucho que tiene uno para dar y que tiene el otro. No está en ellos. No está en ellos, todos los políticos, todos los religiosos, los economistas no son más que otros seres humanos, gente de carne y hueso que como tú y como yo, simplemente se buscan su forma de vida aquí en la tierra, ¿vale? Pero no está en manos de ellos otorgarnos y crearnos posibilidades de nada, de absolutamente nada. Así como tú y como yo, voy a referirlo en mi caso muy específico, así como yo me levanto todas las mañanas y nadie va a venir a tender la cama por mí, yo tendré que ocuparme de tender la cama. Y de la misma manera, esa cama no va a oler limpio porque por mucho que me ponga yo a implorar a la divinidad, esa cama va a oler limpio si yo me ocupo de lavar las cobijas. Y así en el resto de mi casa, ¿no? Pisos, trastes, comida, etcétera. Yo tengo que poner a trabajar estas manitas, moverlas para que vayan creando todo lo que ocupa mi persona para poder vivir, ¿no? En esta vida. De la misma forma, cada uno de nosotros ocupa hacerse cargo de sí mismo para poder crear el bienestar, insisto, que tanto hemos buscado a nivel social. Pero ese trabajo está solamente en la observación de tu propia persona, nada más, nada más. No tienes más.
Está facilísimo, muchachos, muchachas, está facilísimo. No te están encargando a Pedrito, a Juanito, a Marianita, por mucho que te los hayan dado como hijos, por mucho que sea tu padre, tu madre, por mucho que sea un enfermito abandonado al que no nadie tiene quien lo procure, escucha. No te han dado a nadie, no estás a cargo de nadie, así como nadie está a cargo de ti. Entonces tú simplemente lo que requieres es hacerte cargo de tu propia persona. ¿Cómo estás pensando? ¿Cuáles son las creencias que has permitido que sigan viviendo aquí en tu sistema, en tu mente? ¿Cómo están tus sentimientos? Dicho sea de paso, acabo de crear un club que se llama el Club 29 y tiene que ver precisamente con esta gestión emocional que hacemos cada vez que hay eventos de la luna, de nuestro satélite aquí en la Tierra, ¿no? De la luna. Luna llena y luna nueva. Nada más los voy a llevar a cabo cada vez que sea luna nueva. Pero bueno, ahí estás invitado que envíes. Voy a dejar aquí, si es cierto, mi número de WhatsApp, porque no, ahí lo voy a poner en la caja de descripciones y envíame un mensajito si quieres ser parte de este club y bueno, además también para que tengas ahí mi número de WhatsApp. Está la empresa también como El Arte de Vivir y tengo por ahí varios productos, varios servicios que estoy ofreciendo para que, bueno, pues el que ocupes llevarlo a cabo, pues nada más generamos tú me haces la petición o el pedido, yo te genero la compra y ya está. Con esas otras herramientas también podemos continuar ayudando y apoyando estos niveles de conciencia, ¿vale? Bueno, entonces nadie está a cargo tuyo y tú no estás a cargo de nadie. Cada uno de nosotros somos responsables, insisto, por mucho que sean tus hijos, que los llames mi hijo, es que es mi hijo y tengo la obligación. No, perdón. Tuviste tu oportunidad, mamá, papá. Me quiero referir a este ejemplo. Tuviste tu oportunidad, mamá y papá. Te hicieron saber que estaba engendrándose, que estabas engendrando un bebé dentro de ti. Entonces tuviste 9 meses para prepararte y recibir a ese ser. Y después de que nació, tuviste un largo tiempo en el que tenías la oportunidad de crear el bien para ese pequeñito. ¿Cómo? ¿Cómo es que tuve esa oportunidad? Pues nada, simple y sencillamente a través de la atención, el cariño y la empatía para con ese ser. Si hoy tu hijo ya tiene, vamos a decir, ya tiene más de 10 años, pues a ti nada más te toca seguir poniendo el ejemplo. Si tú quieres que se haga responsable ese hijo o esa hija, entonces sé el ejemplo de ese hijo o de esa hija y ser responsable tú mismo, de ti, para que ellos sigan tu ejemplo. Y ya no tienes que andar regañando, no te tienes que andar estresando por ellos, no tienes que andar condicionando tu salud o exponiendo tu salud a un estrés intenso del que luego te genere otros malestares más fuertes. No tienes por qué llegar a esos grados. Tuviste la oportunidad de hacer con ese hijo lo que ocupabas hacer, que es, insisto, procurarlo, atenderlo, apapacharlo. Pero si ya tiene cierta edad en la que su conciencia sí o sí deberá irse trabajando, deberá irla trabajando ese mismo hijo, entonces ya no te preocupes por seguir regañando y seguir enderezando a la persona. Mejor sé tú, fortalécete tú emocional, mental, espiritualmente, porque ese ser en ese hijo o hija que tienes va un día a volver a regresar, a llegar hasta ti para pedir un consejo o a lo mejor no para pedir un consejo, simplemente porque se le va a antojar estar ahí contigo, papá o mamá. Es todo lo que quiere, alimentarse de esa energía. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de energía estás trabajando para cuando llegue ese momento? Por lo tanto, ¿de qué se va a nutrir ese ser cuando vuelva nuevamente a tu hogar, cuando te visite? ¿Qué va a encontrar?
un anciano decrépito, una anciana berrinchuda, o más bien va a tener que regresar a ti porque estás postrado en una cama. Porque tu estrés te llevó a inutilizarte físicamente hablando y pues no te queda de otra más que esperar que ese hijo o esa hija regresen a ayudarte. Voy a compartir un poema. Es más, lo tengo aquí, ya lo recuerdo, lo tengo aquí. Y ahí lo voy a dejar. Voy a dejar el link también ahí para que lo veas y lo escuches sobre esto, ¿no? Un poema que en el mes de abril, no, en el mes de junio del 2024 escribí. Fue de estos mensajes que se pronuncian desde la divinidad y tiene que ver con ello, ¿no? ¿Qué hacemos como padre y madre con nuestros hijos? Entonces vamos poniéndonos a la tarea en ese sentido. ¿Qué tipo de fuente vas a ser para cuando tus hijos quieran o deban, qué sé yo, regresar a tu casa, regresar a ti? ¿Vas a ser una fuente que dé agua de vida o vas a ser una fuente seca, agrietada? ¿Qué tipo de fuente vas a ser? Me fui con muchos temas, pero todos tienen que ver con este título, hashtag, con el tema, hashtag vivo en el paraíso. Es ahora vivo responsable, vivo contenta conmigo misma, con lo que ha sido de mí, lo que he seguido trabajando en mí y dispuesta, comprometida a continuar en esta conciencia que me permite precisamente crear la paz, la estabilidad que necesitaba para sentirme en mi paraíso, en el paraíso, para sentirme, es decir, tranquila. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí con este video. Muchas gracias. Espero que te sirvan. Por favor, escúchalos todos, analízalos y si te es posible, si tú quieres, si algo te dejó a ti, compártelo con alguien más. Comparte estos temas con alguien más y expon también tu punto de vista para con estos videos, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a seguir nutriendo en esta nueva era como humanidad. Si hoy tú crees que seguimos en esta parte de continuar en el camino solitititos, no, claro que no. La tarea en esta nueva era es, insisto, trabajar en uno mismo porque el efecto, el resultado que buscamos es a nivel social. El impacto que queremos generar es a nivel social, comunidad, hacia muchos, ¿vale? Yo podría vivir felizmente con esta cámara apagada, sabiendo qué elijo ver y qué no, y cerrando mi piquito con todo esto que he compartido contigo, como para qué lo comparto, ¿no? Podría yo vivir en ese estado. Pero la verdad es que cuando llegas a esta conciencia, lo que queremos y lo que deseamos y lo que vemos útil es compartirlo para que otros más comiencen a curiosear sobre estos temas y a encontrar sus propios caminos que también van a ir generando bienestar a nivel social. Bueno, pues listo, porque si no yo me sigo de largo. Cuídense mucho, ve todos mis videos, analízalos y compártelos si ese es tu gusto. Y también invita para que se suscriban, ¿vale? Muchas gracias por todo. Benditos sean todos. Bye bye.